de la clase y al final de la clase también, ¿ya? Hola. El día de hoy vamos a hacer 3 temas. El tema que corresponde a conducción muscular, que es la parte de la semana pasada. Vamos a ver excitación rítmica del corazón. Finalmente, vamos a ver el ciclo cardíaco. Muy bien, ¿alguna pregunta acá? Yo tengo. Ok, lo necesario, lo que se supone que sería lo que ¿cierto? La actividad del aparato cardiovascular tiene que ver con una estrecha relación, como les había mencionado, de los cambios electroquímicos que ocurren en la membrana celular de los miocitos o la fibra muscular cardíaca, y que estos eventos electroquímicos van a generar la transducción de una señal que generalmente es eléctrica, porque lo que se va a producir es una despolarización de la membrana celular. Este segundo proceso, que es la transmisión eléctrica, va a generar una respuesta mecánica. Esta respuesta mecánica es la contracción, ya que gracias a esa despolarización de la membrana, como vamos a ver, se van a aperturar los túbulos de miocito, por el cual va a haber un ingreso abundante de calcio que va a contribuir a que se produzca la contracción muscular, ¿no? Eso es cuando sucede en una célula cardíaca, en un miocito. Pero en macro, finalmente esa actividad motriz, esa actividad motora, esa fuerza mecánica, se va a traducir en lo que se llama el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco está constituido por la sístole y la diástole del corazón. ¿No? Una sístole y una diástole que nosotros hemos aprendido en la época del colegio. ¿Sí? Pero lo que vamos a ver es que en realidad la sístole tiene 4 etapas y la diástole tiene 3 etapas. En realidad, un ciclo cardíaco se compone de 7 etapas o 7 fases. ¿Okay? Más aún, que no solamente es la contracción del músculo cardíaco, sino que la contracción del músculo cardíaco va a llevar a cambios hemodinámicos. Y cuando hablamos de cambios hemodinámicos, estamos hablando de los cambios de volumen y de presión de la sangre, que va a ser impulsada, que va a haber una propulsión adecuada a través de los corazones. Así que vamos con pasos. La contracción muscular, por lo tanto, es un proceso fisiológico por el cual los músculos van a desarrollar tensión. Cuando hablamos de tensión, significa que el músculo se acorta o se estira. Es un fisiológico. Cuando el músculo entra en estado de tensión, por el cual el músculo se va a acortar o se va a estirar. ¿No? Y es natural porque en la naturaleza humana, en la fase muscular, siempre tenemos un agonista y un antagonista. El agonista se debe cortar y el antagonista se debe estirar. ¿No? Estas contracciones producen la fuerza motora de casi todos los músculos superiores. Por ejemplo, si hemos almorzado hoy día, nuestro órgano hueco, que es el estómago, está compuesto por músculo, luego de un tiempo tiene que empezar a hacer su movimiento peristáltico para tratar de originar la mezcla de los alimentos con los jugos gástricos y posteriormente hacer la propulsión hacia el intestino para su respectiva de las primeras funciones por las cuales se necesita la contracción. Segundo, ahora que yo estoy dictando clases, estoy tratando de mover, ¿no? La movilización corporal de un sitio A a un sitio B también requiere contracción, ¿no? O también para mover objetos. Las contracciones de por sí, sobre todo las que son voluntarias, son controladas por el sistema nervioso central.
persona piensa, correr, saltar, etc. Son movimientos voluntarios. Pero hay movimientos que son involuntarios, como lo que sucede con el músculo cardíaco, lo que sucede con el músculo circular del estómago, del yeyuno y del hígado, o de los vasos sanguíneos, en los cuales sus contracciones no son regidas por el sistema respiratorio, no son inmóviles. Miren, la mayor parte de estas contracciones las controla el cerebro, pero las que no son, las que son involuntarias, por ejemplo, incluso miccionar o la defecación, la contracción muscular, esas no van a ser gobernadas por el cerebro, sino que son gobernadas por la médula espinal. O sea, una sentina consciente. Cuando una persona sufre un traumatismo vértebro-medular, en la sección medular, entonces lo primero que va a perder son su capacidad para miccionar y para defecar. ¿Por qué? Porque obviamente se está perdiendo la estructura fundamental que controla ambas zonas. El tejido muscular son los efectores de la acción mecánica que se ejerce a través de la contracción. Está formado por células excitables y contráctiles. Ya ustedes conocen, tenemos tres tipos: el esquelético, el liso y el cardíaco, ¿no? El esquelético es el que está unido a los huesos, termina con los tendones, y es el que está encargado del movimiento coordinado y voluntario. El liso es aquel que su característica los hace involuntarios, es el que recubre la mayor parte de vísceras huecas, ¿listo? Como el estómago, el intestino, los vasos sanguíneos, ¿no? Y tiene una contracción de tipo involuntario. El músculo cardíaco es un tejido especializado, es un tejido esqueado especializado, más considerado como un sincicio. Un sincicio significa un tejido grande, pero que tiene múltiples sedes, ¿no? Un sincicio. La característica de este tejido cardíaco es que una vez que se ha formado, no deja de contraerse hasta el final de sus vidas. Generalmente, entre la tercera y cuarta semana de la gestación, ustedes imagínense, a ver, cuando el cromosoide lóbulo de su papá y su mamá, claro, a la tercera y cuarta semana de gestación, ya empezó a formarse el botón cardíaco. Y ese botón cardíaco dio luz a la estructura que va a formar el corazón. Desde ese momento, esa estructura no dejó de latir, no dejó de contraer. Solamente va a dejar de latir cuando ocurre un paro cardíaco o el paciente o la persona fallece. Entonces, es la característica de importancia que tiene el músculo. Mire, el 40% del cuerpo es músculo esquelético, un 10% es liso y el otro es parte del músculo. Los principios básicos de excitación y contracción son aplicables a los tres, no hay ninguna diferencia. Los tres se contraen de la misma manera. Ahí lo tienen ustedes, histológicamente ya ustedes lo conocen. La característica del músculo cardíaco, como les decía, es un sincicio, ¿no? Parecía que es un músculo. Pero sí, lo que tenemos que acordarnos de histología es de que la contracción muscular, y ojo, ese pregunta de examen, la contracción muscular se traduce histológicamente en el acortamiento de dos bandas Z. ¿Sí? ¿Qué cosas son las bandas Z? Son de los que van a partir fundamentalmente dos filamentos de actina y que van a cortarse una vez que se unan con los filamentos de miosin. Acá tenemos las dos zetas, Z y Z. Cuando se produce la unión de la cabeza de la miosina con la actina, lo que va a producir es un acortamiento de los discos. Muy bien. ¿Qué cosas son las bandas A? Las bandas A, como ustedes están viendo aquí, ¿sí? Está constituido fundamentalmente por los filamentos de actina. Las bandas I son filamentos de actina, la banda I son
filamentos de actina que parten del disco C. Es decir, que la zona de unión por donde se fija finalmente los filamentos de actina. Las bandas H son las más centrales. Y las tenemos H. Esa banda H son filamentos netamente de miosina sin la presencia de muy bien. En esta estructura que nosotros conocemos como el miocito, la membrana plasmática va a tomar el nombre de sarcoleno. Y en el interior, nosotros vamos a tener una estructura que es el retículo endoplasmático rugoso. En el caso del miocito va a tomar el nombre de retículo sarcoplasmático. En ese retículo sarcoplasmático va a ser el almacén fundamental de calcio dentro de la célula. ¿Sí? Durante el proceso de la contracción, del acortamiento de las bandas Z o de los discos Z y la unión de la actina y la miosina, lo que vamos a conocer nosotros es que esta unión va a generar la liberación de un fósforo inorgánico. Esa fosforilación es como decir que es el gasto que se va a hacer por cada contracción o acortamiento de los discos C. ¿Okay? Muy bien. Esa fuente de energía se paga con el ATP, el trifosfato, que es lo que la manera como nosotros finalmente obtenemos a través del ciclo de Krebs. Y ese ciclo de Krebs se hace en la estructura que se llama mitocondria. Para eso significa como prácticamente toda la actividad fisiológica del hombre es muscular, entonces se va a necesitar gran cantidad de ATP. Por lo tanto, las células en el organismo que tienen mayor número de mitocondrias son los miocitos. Los filamentos gruesos son los llamados filamentos de miosina. Generalmente están compuestos por múltiples fibrillas, múltiples moléculas de miosina, más o menos 200 a más. Y no es solo una fibrilla, son más de 200 fibrillas que van a unirse y van a formar este filamento grueso que es de miosina. Pero cada molécula de miosina está formada a su vez por dos cadenas pesadas que van a formar una doble hélice que constituye la cola de la molécula de miosina. Y a esas dos cadenas pesadas se van a unir cuatro cadenas ligeras. Estas cuatro cadenas ligeras van a formar finalmente la cabeza de la miosina. Entonces va a tener forma de un bastón. La cabeza, como van a ver, está separada de la hélice mediante un brazo flexible. El conjunto cabeza y brazo se va a llamar puente cruzado. Se va a llamar puente cruzado. Ese puente cruzado es la estructura molecular de la miosina que va a estar directamente relacionada con la contracción muscular. Y además, en la cabeza de la miosina, ahí se va, en la cabeza de la miosina, vamos a encontrar esta enzima que va a utilizar el ATP, por lo tanto tiene un ATPase, y que se va a encargar de justamente unir la actina con la miosina. Fíjense ustedes, esta es la estructura de la miosina. Las colas, hemos dicho, son cadenas pesadas. Y la cabeza son las cuatro cadenas ligeras. Esta estructura que sale de la base se conoce como puente cruzado. En el puente cruzado vamos a tener esta enzima que es la que va a ser la mitocondria. Por encima de ella, por encima de las cabezas, fíjense ustedes, acá están los discos Z, donde se van a anclar los filamentos de actina. Por eso es
cuando se produce la contracción, se va a cortar los dos extremos de los discos. ¿Sí? Pero no necesariamente en todo el momento estamos en contracción. Ahorita ustedes están, bueno, algunos escribiendo, están sentados, otros nos están ganando el sueño de la tarde. ¿Sí? Entonces, tiene que haber una estructura que evite que estemos en un estado de tensión y contracción constante. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a hacer, que son estructuras que acompañan a las fibras de actina, la realidad. Vamos a ver que entre ellas ya existe la tropomiosina y las famosas tropomiosinas. ¿Listo? La actina, por lo tanto, es una molécula delgada, moléculas finas, está constituido por una O, como ustedes están viendo acá en la figura, es una doble hebra de proteínas, de actina, y que está sujetada por una estructura que está en color amarillo, que es la tropomiosina. ¿Listo? La tropomiosina tiene la función fundamental de que si no hay contracción, si no hay estímulo, no hay potencial de acción, debe tapar, debe bloquear el sitio de unión de la actina con la miosina. ¿Listo? Eso es su verdadero. Listo. Alrededor de ella vamos a encontrar tres troponinas. La troponina I, la troponina T y la troponina C. La troponina T proviene de que esta proteína, su unión, su ligando, va a ser la tropomiosina. La troponina C, su ligando es el calcio, por eso se llama C. ¿Listo? Para que no se olvide. Y la troponina I es la molécula que está en el sitio de unión de la actina con la miosina y que está pegada directamente con la tropomiosina. ¿Listo? Muy bien. Si lo llevamos a la práctica clínica, la fisiología normal del miocito implica que deba tener dentro de su estructura filamentos gruesos de miosina y filamentos delgados de actina, que están sujetados a través de los discos. Sí, ahí están. Cuando un miocito muere, se necrosa o hace apoptosis celular, entonces se va a vertir el contenido de estas miofibrinas. Entonces, obviamente, actina y miosina, como son proteínas, se van a desnaturalizar. La tropomiosina, también proteínas, se van a naturalizar. ¿Quiénes van a salir a la circulación? Las famosas tropominas. ¿Ok? Las tropominas. Entonces, ¿qué enfermedad podría dañar los miocitos cardíacos? Un infarto. Un infarto es una necrosis, una muerte celular por isquemia de los miocitos del corazón. ¿Listo? Entonces yo, para detectar un posible infarto, ¿dosaje de qué debería pedir? De troponina. ¿Listo? ¿Cuál de las troponinas? Usualmente las que siempre quedan es la troponina I y la troponina T. Recuerden que la troponina C se va con calcio. En el hospital, cuando yo sospecho en un paciente con un posible infarto, lo primero que le pido es una troponina. Si la troponina es positiva, significa que hay necrosis, hay muerte, hay lisis de los miocitos. ¿Listo? La contracción muscular, por lo tanto, no es más que el comportamiento de los discos Z, como se están viendo aquí, y miren cómo los dos discos Z empiezan a aportar la fibra cárdiaca, ¿no? Entonces, la contracción muscular es la disminución en la longitud de las fibras individuales de la miosina. Hay disminución entre los discos Z sin acortamiento de las bandas A. Las bandas disminuyen de longitud. Y la disminución de la longitud del sarcómero se debe al deslizamiento de los filamentos finos y el enrojecimiento
tipo de ejes de inicio. Aquí más claramente estamos viendo los discos Z cómo van a ser desplazados por creatina y miosina. ¿Okay? Y genera un acortamiento en la longitud de los sarcómeros y por lo tanto en las fibras musculares agradecidas. Las bandas A, como están viendo, que son responsables directamente solamente de la presencia de miosina, acá en la banda solamente hay miosina, no varían, mientras que las bandas C se empiezan a no se ve la parte. Entonces, todo este proceso se genera con el deslizamiento de actina y la vamos a ver miren cómo a medida que ocurre la contracción muscular empieza el acortamiento de los discos. ¿Sí? Y eso va a generar progresivamente una tensión. Ustedes están viendo terapia, saben que la contracción muscular va a generar aumento de la tensión y aumento de presión. Eso se puede medir en unidades de medida, como cuál, latinas, por ejemplo, ¿no? En el aparato cardiovascular nosotros medimos eso en minas por metro cuadrado por minuto. El puente cruzado es lo que estamos presentando en esta oportunidad, donde vemos claramente que la cabeza de la miosina es bloqueada su sitio de unión con la actina por la presencia de la tropomiosina y la troponina I. Porque obviamente en ese momento no se requiere, estamos en reposo, no se requiere contracción muscular. Pero lo que vamos a ver de forma interactiva es cómo es que se produce este proceso de la contracción. Y ahí tenemos, ¿cómo se llama la membrana plasmática del miocito? Sarcolema. Ese es sarcolema. Entonces, en el sarcolema vamos a encontrar canales de calcio y canales de sodio. En el interior de la célula vamos a encontrar una estructura que es el citosarcoplasma, que es un organelo que contiene alta concentración de moléculas de calcio. Y también tenemos obviamente calcio en el exterior de la célula. En un estado de relajación normalmente ocurre este proceso. La célula contiene su miofibria de miosina, donde está el puente cruzado, y acá abajo tenemos la actina, que está sujetado a los discos. Pero la actina tiene un sitio de unión para la miosina. Como está en el reposo, como hay contracción muscular, quien bloquea ese sitio de unión es la tropomiosina. Y además
quien recubre la zona son las famosas troponinas. La troponina T es la que está directamente, miren, precisamente ligada a la troponina. La de la parte superior es la troponina C, la que se va a unir al calcio. Y la última es la troponina E, que es la que se va a unir a la tipo de botas de alquina I. ¿Qué pasa durante la contracción? Durante la contracción, fíjense que se ha generado el potencial de acción, hay un cambio de la polaridad de la membrana, al ingreso de sodio, y el ingreso de rápidamente la molécula de sodio genera la apertura de los canales de calcio. Asimismo, el retículo sarcoplásmico va a aumentar la salida de moléculas de calcio al interior de la célula. El calcio, ¿a quién se va a unir? A la troponina C. Y el estímulo eléctrico, la despolarización, ¿okay? Se abren los canales de calcio, ¿sí? Están siguiéndome, ¿no es cierto? Se abren los canales de calcio, el calcio del exterior entra al interior, y aumenta la concentración de. El calcio también viene del retículo sarcoplásmico, en grandes cantidades se va a unir aquí, la troponina C. Una vez unida la troponina C, va a levantar a la tropomiosina y va a descubrir el sitio de unión de la. Entonces, se une el puente cruzado de miosina y genera el acortamiento de los discos. ¿Okay? Y se produce la contracción. Después de este proceso, termina el proceso de reacción, viene la repolarización, viene el proceso de relajación. En la relajación hay unas bombas de flujo tanto en la membrana como en el retículo sarcoplasmico. Sobre todo en el retículo sarcoplasmico es el fosfolambano. El fosfolambano va a hacer que las moléculas de calcio del citoplasma regresen al retículo sarcoplasmico. Y las bombas de flujo de la membrana retiran del intra hacia el extracelular también. Con lo que ya termina la contracción. Una vez producido esto, el calcio también se retira de la troponina y vuelve a cubrir el sitio conjuntamente con la troponina. ¿Ven cómo se fija el calcio? Que el calcio se fija la troponina C y se produce inmediatamente la contracción. Se descubre todos los sitios de unión, van a ver, miren, todos los sitios de unión de alquina de múltiples fibrillas se descubren para que finalmente se origine la contracción. Por lo tanto, el desplazamiento de la tropomiosina requiere de la interacción de la troponina con la troponina C con el calcio. El calcio es liberado por ¿dónde? Por el retículo sarcoplasmático. Este desplazamiento muestra los puntos activos de la actina para que se unan con la miosina. En este proceso, la ATPasa de la miosina, de la cabeza, hidroliza el ATP en ADP y fosforo inorgánico para que se mantengan unidos a la cabeza. Los puentes cruzados de miosina se unen a la molécula de actina, las cabezas se inclinan a liberar el fósforo inorgánico, provocando el funcionamiento de ambas miosis. Una vez finalizado el estímulo nervioso, el estímulo eléctrico, las bombas de calcio devuelven el catión al retículo sarcoplasmático o hacia el exterior. Ya al separar el calcio de la tropomiosina, esta vuelve a cubrir el sitio de unión con la y se produce la relación. Este proceso lo hemos visto en una fibra muscular. Pero ahora vayámonos nosotros a lo que es la unión neuromuscular. Cuando hablamos de unión neuromuscular, estamos hablando también de la placa mioneural. Mio es músculo y es la terminación nerviosa que es la que va a generar el estímulo eléctrico de la despolarización. Es la que le va a pasar el potencial de acción para que el miocito se despolarice. ¿Okay? Ahí lo tenemos y ven arriba una dendrita, una terminal nerviosa que se une a la membrana del miocito. En esa unión neuromuscular
Puede existir también la liberación del nervio a través del neurotransmisor que es la acetilcolina. ¿No? La acetilcolina en la membrana del miocito tiene receptores para acetilcolina. ¿Qué hacen finalmente los receptores de acetilcolina? Van a generar el proceso de despolarización eléctrica a través de los túbulos T. Son estas estructuras que tiene el miocito para que ingrese rápidamente moléculas de calcio. Y una vez ingresado las moléculas de calcio en gran cantidad, lo que van a producir es una contracción casi en masa. ¿Okay? Casi. Y exactamente sucede lo mismo: acortamiento de glucoseta, desplazamiento de la miosina, el consumo del ATP, y luego del proceso ya viene el proceso de retiro del calcio por las botellas de fosfolambano hacia el resultado. ¿No? ¿Qué pasa con un músculo como por ejemplo que puede ser este de acá? El bíceps femoral, ¿sí? Es un músculo bastante grande, bastante largo, tiene una buena longitud. Para que genere una contracción poderosa, entonces tiene que haber un acoplamiento de lo que se llama la excitación y contracción. Esto se logra en estos tejidos que son sumamente largos a través del estímulo de la unión neuro-músculo, a través de la liberación de acetilcolina. Y miren cómo progresivamente a través de toda la membrana de este músculo se va a generar contracción autónoma, simétrica y sincrónica. Esa es la idea del acoplamiento. O sea, no es que una fibra se va a contraer primero y las otras después. Lo que se requiere es que de un solo viaje se produzca la contracción. ¿Listo? Muy bien. ¿Quién me dice qué cosa es la miastenia gravis? ¿Han escuchado hablar de esta enfermedad? ¿Han escuchado hablar de la miastenia gravis? ¿Puedo lo revisar? La miastenia gravis es una enfermedad que se produce porque la persona genera un anticuerpo que va a bloquear el receptor de acetilcolina de la unión neuromuscular. Bloquea, frena, paraliza. El cerebro manda la orden, pero el músculo no ejecuta. Se altera el acoplamiento de excitación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque un anticuerpo se frena. Generalmente son personas que han tenido un tumor en el timo y después generan un anticuerpo que va a bloquear la unión neuromuscular. El receptor de acetilcolina. Si no hay acetilcolina, no se produce la despolarización, no se produce la transmisión eléctrica, el músculo no se contrae. Entonces, ¿cómo va a estar una persona sin contracción? Relajado. ¿No? Relajado. Podrán relajarse todos los músculos menos el corazón y los pulmones. El paciente empieza a tener falla respiratoria, se muere porque no respira bien, no respira bien. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes cómo conocer la contracción también en plan nos permite a nosotros identificar este tipo de enfermedades. Por lo tanto, ¿qué deberíamos darle a esta persona? Estos receptores son
trabajan como inhibidores competitivos. ¿Qué significa eso? Yo tengo el anticuerpo que me bloquea, pero también sigo produciendo acetilcolina, ¿cierto? La acetilcolina normalmente cuando se descarga la placa neural, hay una enzima que la lisa, actúa y la elimina. Entonces tengo que darle un fármaco que me inhiba a esa enzima, que destruye la acetilcolina. ¿Listo? Esa enzima se llama la acetilcolinesterasa. Tienen que saber ustedes, ¿no? Esa enzima que elimina a la acetilcolina es la acetilcolinesterasa. Acetilcolinesterasa. Porque su sustrato es la acetilcolina. ¿Qué medicamentos conocemos? Ahí está la succinilcolina, está la piridoximina, ¿ya? Son medicamentos que van a bloquear a esa enzima y nos van a generar mayor concentración de acetilcolina y de esta manera se restablece la contracción. A un paciente con miastenia gravis, ¿cuál es el tratamiento? Piridoximina. ¿No? Muy bien. ¿Han escuchado a veces la gente que tiene estados de depresión, problemas, y todo eso? ¿Qué hacen para matarse, no? Está mal decir matar, en realidad cuando tenemos el término médico se llama autolisis, ¿no? Hay gente que quiere hacer autolisis o autoeliminación, ¿no? En este caso Saramillo deberíamos tener un botón de autodestrucción, ¿no? Pero yo creo que cada uno tiene un propósito en esta vida, no por algo no hemos nacido, ¿no? Imagínense nomás ustedes, ¿no? Tenemos un óvulo y para que fecunde el óvulo se necesita más o menos de 2 millones de espermatozoides, ¿no? Imagínense el suertudo, el lechero hemos sido nosotros, ¿no? ¿Ya? Y vienen de 2 millones, ¿no? Entonces por eso tenemos que agregar algún propósito que tenemos que tener en esta vida, ¿no? ¿Ya? No debemos ejecutar el menos un profesional de la salud debe actuar de esa manera, ¿no? Pero a veces sucede. Entonces, han escuchado hablar del campeón, ¿no es cierto? Sí. O de los insecticidas. ¿Qué hace el insecticida? ¿Ya? Los insecticidas van a bloquear a la acetilcolinesterasa. Una persona que ha ingerido un veneno para ratos o veneno para cualquier cosa, por lo tanto, ¿cómo lo van a encontrar? Sí. Convulsionando. ¿Y qué cosa es la convulsión? Contracción muscular. ¿Listo? Contracción muscular. En ese caso, entonces, yo ya no hay alta producción de acetilcolina en el que se ha intoxicado, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Debemos dar el bloqueador. ¿El bloqueador cuál es? ¿Ya? Vamos a usar el año. Vamos a usar el año. Estoy diciendo si se cae. Muy bien. En el caso del músculo cardíaco, un tejido muy especial, un tejido muy benigno, se considera un inciso funcional. ¿Por qué? Se comporta como que fuese una sola célula. Porque sus fibras están interconectadas por uniones. Fíjense ustedes, parece un solo tejido, pero tienen los discos intercalares, ¿no? Que son los que van a permitir una despolarización y una contracción de tipo sincrónico. O sea, acá no puede fallar. Esta despolarización tiene que ser sincrónica, la contracción muscular tiene que ser sincrónica. En realidad tenemos dos tipos de síntomas, las aurículas y los músculos. Entre ambas no puede haber una comunicación. Porque vamos a ver más adelante de que para la contracción de las aurículas y los ventrículos primero tienen que
contraerse las aurículas y después haciendo este juego, ¿sí? Que le permita llenarse las aurículas y luego a los dedos. ¿Qué pasaría si ambos se contraen a la vez? Se pierde la principal característica del corazón, que es el flujo hemodinámico. No hay flujo. Y si no hay flujo, se pueden formar coágulos. Entonces, ¿qué pasa? Infarto cerebral, infarto pulmonar, infarto renal, infarto de las extremidades. ¿Listo? ¿Qué patología nos va a desorganizar y que podría en algún momento de las contracciones ambos contraerse y evitar el flujo dinámico? Cuando la persona tiene una arritmia cardíaca. ¿Listo? ¿Listo? Igual, miren, la estructura histológica es la misma, miren los tubos T, por donde la conducción va a ser sumamente saltatoria y rápida y sincrónica para que todo el tejido cardíaco se contraiga, tanto ventrículos como auriculares. Quien comanda esta actividad es el nodo sinusal, nuestro marcapaso natural, nuestro marcapaso al cual debemos darle gracias todos los días, ¿no? Ya que este marcapaso natural, que es el nodo sinusal, goza de una propiedad que se llama automatismo cardíaco, ¿ya? Que depende de su actividad por sí misma, de los cambios electroquímicos de su membrana, ¿okay? Pero que podría influenciarse directamente por el sistema nervioso. ¿Okay? La dispersión se transmite a las aurículas en primer lugar, siempre primero a las aurículas y después a los ventrículos. Cuando se pierda esta característica, se puede producir un paro cardíaco o una arritmia cardíaca. El potencial de acción del músculo cardíaco es completamente diferente también al potencial eléctrico nervioso y al potencial del nodo sinusal, que ahorita vamos a ver en la siguiente clase. Pero esta es la forma del potencial de acción. Cuando vimos potencial de acción, ¿cómo era? Era una espina, ¿no es cierto? Una espina. Con su exposición rápida, el periodo refractario absoluto, el relativo y la hiperpolarización. En cambio, fíjense ustedes, en el caso del músculo cardíaco, tiene el ascenso rápido, pero va a ser una meseta. Y después de la meseta, recién viene la fase de periodo refractario absoluto. ¿Por qué será esta característica en el potencial de acción? Lo que pasa es que en este periodo se van a aperturar los canales de calcio acá. Acá ya saben los canales de calcio. Se va a producir la contracción de los discos céntricos. Por eso es que demora después, finalmente, para salir la salida, permitir la salida de los iones potasio y después no se olviden, potencial de meseta es igual a músculo cardíaco. Potencial en espiga, tejido nervioso o marcapaso natural. ¿Listo? Miren, este potencial de acción del músculo cardíaco dura de 0,3 segundos. Ahí se van a abrir secundariamente luego de los canales rápidos de sodio, los canales de calcio, permitiendo esta contracción simultánea. Se produce el acoplamiento de contracción y excitación y que permite el deslizamiento de actina y de preguntas. Profesor, Sí. ¿por qué se produce la meseta? Por La meseta es el periodo en el cual se va a producir la contracción muscular, propio solamente exclusivamente de la célula cardíaca. ¿Qué se debe al ingreso de los canales de calcio? El desplazamiento del acoplamiento de los discos. Le damos un tiempo, no es que ya termine. Sube, se produce la contracción, termina la contracción, viene la relajación. eso es como en lo que se va a cerrar muscular. Cuando ya van desnudando el calcio de viene la fase de polarización o la fase de ¿listo? Muy bien.
hemos visto los cambios electroquímicos, ya hemos visto la contracción. Ahora vamos a ver el sistema de conducción ya cardíaco. ¿Listo? Eso se llama la excitación rítmica del corazón. Presento, esta es la estructura eléctrica. Es como si supiéramos cómo es que se conecta todo el sistema eléctrico de una casa, de una habitación, de un edificio. Así también tiene el corazón. Vamos a aprender qué cosa es el nodo sinusal o el marcapaso natural del cual nosotros vivimos en nuestra vida. ¿No? Como había mencionado, las aurículas con los ventrículos no se comunican, no llegan a comunicar. Cada uno tiene que gozar de autonomía. ¿Okay? Solo una pequeña apertura en la base del septum interventricular, del tabique interventricular, permite que un haz nervioso, donde se ubica el segundo marcapaso natural, que es el nodo auriculoventricular, transmita eléctricamente el impulso hacia los pulmones. Esa es la única forma por la que se conduce el estímulo eléctrico. Vamos a ver cómo es que el nodo sinusal se comunica con el nodo auriculoventricular a través de los haces medio, anterior y posterior, pero también cómo despolarizan a la aurícula vecina, la aurícula izquierda. ¿Okay? Y finalmente, el haz de His, que se va a dividir en la rama derecha y la rama izquierda, y que termina finalmente en el músculo cardíaco con la contracción de los. Miren, técnicamente vamos a aprender lo que es el nodo sinusal, pero recuerden, la contracción de las aurículas empieza siempre en el lugar donde está el nodo sinusal. O sea, me refiero a la aurícula derecha. Una vez que se ha iniciado el impulso, se contrae la aurícula derecha, después pasa a la izquierda, y de la izquierda recién pasa hacia los. Por lo tanto, la primera contracción se produce en las aurículas y secundariamente eso genera la contracción de los. El nodo sinusal, como ustedes lo ven aquí, es esa banderita amarilla, es una banda elipsoidea, plana de 3 por 15 por 1 milímetro de grosor, está ubicado en la pared posterior, superior y lateral de la aurícula. En realidad, el nodo sinusal no son células nerviosas, son células musculares, son minocitos especializados, ¿ya? Que contienen filamentos contráctiles de 3 a 5 micrómetros. Estos van a generar impulsos eléctricos de manera rítmica, produciendo la contracción periódica de todo el músculo auricular. Ellos van a generar sus propios potenciales de acción que van a propagar posteriormente a través del nodo auriculoventricular, ahí estamos viendo, hacia los hemisferios. ¿Cómo es posible que ocurra este fenómeno en este grupo de células especializadas? Nacen sin neurócitos, pero este grupo muscular tiene algunas características especiales. Habíamos hablado del potencial de membrana, ¿no es cierto? El potencial de membrana de cualquier célula, de la que se imagine, siempre es más negativa, entre menos 70 y menos 90 milivoltios. Pero por una razón fisiológica importante, las células del nodo sinusal, su potencial de membrana de reposo es menos 55. O sea, ¿qué quiere decir? Que estas pueden ser rápidamente excitables por cambios, por pequeños cambios de las concentraciones de los iones, cambios electroquímicos, ya sea sodio, potasio o calcio. ¿Listo? El potencial de acción de estas células del nodo sinusal son inespírame. Lo que me preguntaba, acá ya no hay presencia, porque estas células no generan contracción, solamente dan el impulso, el ritmo de contracción de todo el cuerpo. Esto por eso no tiene.
¿Ya? La diferencia media de la célula muscular, en este caso del músculo de los ventrículos, es en ese. ¿Listo? Esta es importante, por lo tanto, gracias a este menor voltaje de potencial de membrana en reposo, gocen de ese estado de autoexcitación que va a producir descargas y contracciones rítmicas de tipo automático. Pero gracias a eso ellos van a controlar la relativo de todo el proceso. La autoexcitación, como hemos visto ahora, y ya debemos entenderlo, se debe a fenómenos simplemente en el cambio en la concentración y en la polaridad de la membrana celular. ¿Listo? ¿De qué depende fundamentalmente el músculo? Del potencial de sodio. Porque el sodio siempre quiere entrar y el potasio siempre quiere salir. ¿Okay? Esta es la madre del despertar del estímulo eléctrico, los cambios electroquímicos en la membrana, en la venosa que va a generar descargas rítmicas para mantener un adecuado patrón. Depende ahí, por ejemplo, de esto, ¿no? En este caso, hay células que pueden tener un ciclo de venosa, puede tener hasta menos 40 milivoltios, un pequeño estímulo, un pequeño cambio en la concentración de sodio o de potasio de calcio, apertura de los canales de sodio, ingresa gran cantidad, se genera la fase de corrección rápida, después viene la fase de apertura ahí, cuando es miocito, genera la apertura de los canales de calcio, ingresa calcio, se produce esta segunda fase o la meseta, que es la contracción, y termina con la apertura de los canales de potasio para que puedan repolarizar y terminar. Ya hemos visto esa parte, midieron las corrientes iónicas y citaron las bases iónicas de la contracción, que depende fundamentalmente de la propiedad del sodio y del potasio, la despoblación al sodio y al potasio y la repoblación al sodio y al potasio. Y la fase de repoblación existe un aumento de la permeabilidad al sodio de la muscular, la repoblación es debida al aumento de la salida del potasio, siempre debido a su conmutancia mayor de intra a extracelular. Y obviamente la que genera la hiperpolarización de la bomba sobre el potasio que participa tratando de devolver los iones a su compartimento. Esa reacción conocido similar a no olvidar que en este proceso la bomba de sodio están abiertas. Ya cuando se produce la contracción muscular, la bomba de canales de sodio va a estar inactivo. ¿Okay? La repolarización o hiperpolarización va a depender de la famosa bomba sodio-potasio. Y la ley de todo nada que se cumple, como hemos mencionado, que basta que haya un pequeño estímulo para las células de no usar para que tengan un potencial de acción y mantengan un adecuado ritmo cardíaco. ¿Listo? Muy bien. Este implicado sistema de conducción nace, como les decía, del nodo sinusal y de ahí se van a dividir ramificaciones hacia el nodo aurículo derecho. En la aurícula derecha solamente vamos a tener hasta 3 tractos internodulares de los nodos. Tenemos el tracto internodular anterior, el medio, el anterior, el medio y el posterior. Gracias a este estímulo, fíjense ustedes, la velocidad de conducción del nodo sinusal al nodo auriculoventricular puede llegar a ser hasta 1 metro por segundo. Miren esa velocidad de conducción que hay entre los dos prismáticos. ¿Listo? Segundo, tenemos el haz de Bachmann, que es un haz que nace del nodo sinusal y va a ir hacia la aurícula vecina, que es la aurícula. Y luego, una vez que llega al nodo auriculoventricular, de ahí pasa a las X y llega a la rama derecha y a la rama izquierda de ¿okay? Mencionarles que, nuevamente, la única comunicación eléctrica que hay entre aurículas y ventrículos es a través del nodo auriculoventricular, porque luego está separado por esta
por este anillo fibroso que separa aurículas y ventrículos. ¿Tendrá alguna razón de ser? Sí. Eso evita, porque recuerden, si yo tengo acá aurícula y tengo acá ventrículo, los dos son músculos. Y el músculo podría contagiarle su membrana, la decoración de su membrana allá abajo. Y se podrían contraer los dos a la vez. Entonces, para evitar que haya una asincronía, entonces está separado por un anillo fibroso, fibra, entonces colágeno. El colágeno no es contráctil, no transmite impulso eléctrico. ¿Listo? Muy bien. La otra característica del sistema de conducción es de que progresivamente se va a hacer cada vez más. Miren, una vez que ha llegado al nodo o los tractos, van a transmitir el impulso eléctrico al nodo ventricular, la velocidad de conducción va a ser de 0,03 milisegundos. Cuando ya pasa la bandeleta, 0,12 milisegundos. Cada vez ya cuando llega al músculo, al tabique interventricular, ya se hace 0,16 milisegundos. Esto quiere decir entonces que hay un enlentecimiento fisiológico, algo normal, de la transmisión eléctrica, del impulso eléctrico desde el nodo sinusal hacia los ventrículos. Muy bien. El nodo auriculoventricular está ubicado en la pared posterolateral de la aurícula derecha, detrás de la válvula tricúspide. El impulso llega del nodo sinusal por esos tractos internodulares, anterior, medio y posterior. ¿Okay? Esta forma es parte del sistema del corazón, está formado por una masa compacta de células de conducción, ¿ya? Y que están cerca de los pisos del suelo coronario de la pared de la aurícula. Pero ¿cuál es la característica, como decía, del sistema de conducción? Esta es la verdadera razón fisiológica. Progresivamente desde el nodo sinusal de 0,03 segundos hacia una longitud de 1 metro por segundo. Progresivamente empieza en el 0,09, 0,13, 0,16 segundos. ¿Dónde? En el haz de His, en la rama derecha, en la silla del músculo y en el músculo B. Ahora hay una razón de por qué se enlentece el impulso eléctrico. Claro que sí. Porque les había hablado de que lo primero que nosotros necesitamos, ¿qué cosa es? Que la contracción suceda en las aurículas. Se contrajo la aurícula, inmediatamente se contraen los ventrículos. Por eso es que la conducción hacia el músculo ventricular cada vez es más lenta. Pero yo les digo, no estamos hablando de 10 segundos, no estamos hablando de 1 minuto. Estamos hablando de fracciones de segundos. Fracciones. ¿Ok? Qué maravilla de fisiología cardíaca que tenemos, obviamente gracias a Dios. Muy bien. Ya cuando el sistema ha sido distribuido a través del tabique interventricular, debe ir hacia la masa ventricular, que es la masa motora, la fuerza motriz que tenemos nosotros en el corazón, que es lo que las que van a llevar a cabo la contracción real, tratando de impulsar la sangre que llega a ambos ventrículos, ¿no? La velocidad de nodo sinusal era 1 metro por segundo. ¿Cuánto es en el músculo ventricular? De 1.5 a 4 metros por segundo. ¿Ya? 6 veces mayor que el músculo ventricular y 150 veces más que el nodo auricular. Otra característica importante es de que el impulso eléctrico y la contracción va a ser unidireccional, de arriba hacia abajo. Gracias al impulso eléctrico del nodo sinusal se contraen las aurículas, se también en amarillo, pasa el impulso al nodo auriculoventricular, está quieto, y luego pasa a los. Miren, primero el tabique, después las caras anteriores y después la cara posterior de los. ¿Okay? Nunca puede suceder que el impulso de aquí
vuelva a pasar a la aurícula. ¿Por qué? Por ese anillo fibroso que tenemos entre ambos compartimentos. No se olviden. El disparo siempre sucede en modo sinusal, se activa la conducción auricular, se produce la conducción hacia la rama de la raíz y finalmente termina con la contracción y activación del. Todo este proceso del disparo inicial hasta la contracción puede tener una velocidad de 0,3 a 0,5 metros por segundo. Ok. ¿Quién tiene un colegio? Fíjense este colete, ¿sí? Es un tejido elástico. A nosotros nos habían engañado de que aurícula es una cavidad y el ventrículo es otra cavidad, ¿no es cierto? Que la aurícula se contraía y el ventrículo después se contraía. ¿Ya? En realidad es un tejido único, pero que está separado por ese anillo fibroso y que la disposición tiene que ver con este espiral. Es una espiral. Lo de arriba son las aurículas y lo de abajo son los ventrículos. En la diástole está así el músculo cardíaco. En la sístole, sístole, diástole. Sístole, diástole. ¿Ya? Gracias. Cuando tenemos una ropa mojada y queremos sacarle todo el agua, ¿qué hacemos? ¿Ya? Eso mismo, ese mismo efecto mecánico es el que se va a generar con el corazón. El corazón es como va a estrujar, va a sacar todo el agua, en este caso la sangre, y lo va a impulsar al sistema de conducción que son las arterias. ¿Correcto? Eso es lo que pasa. No son dos cavidades separadas, es una sola cavidad separada por un tabique, pero que tiene el efecto de tirar músculo. ¿Okay? Listo, vamos a avanzar al ciclo cardíaco. Ya hemos visto el potencial de presión, cómo es que la apertura de los canales de sodio, la apertura de los canales de calcio, la producción, la salida de cómo es que se produce el potencial de meseta. En este periodo también existen los periodos refractarios absoluto y relativo. El periodo refractario normal es de 0,25 a 0,3 segundos. El periodo refractario relativo es más corto, 0,05. Y hemos dicho que se trata relativo porque un segundo estímulo en una buena potencia puede
aurículas este periodo es bastante corto, 0,15 segundos. Por eso es que su potencial examen de pico. Hemos hablado de la corriente de contracción. Esto era la sincronía necesaria para que el tejido se contraiga de una sola vez. Pero ¿para qué nos sirve entender toda la transmisión eléctrica, los cambios electroquímicos, la contención, la tensión? Para determinar la función principal del corazón como humano, que se conoce como ciclo. Todos los fenómenos cardíacos que estamos realizando ahora van a ser parte de un ciclo. ¿Qué cosa es un ciclo? Todos los eventos que ocurren de un latido a un segundo latido cardíaco. Eso se llama ciclo. Por lo tanto, es la secuencia de eventos mecánicos que se producen durante ese latido cardíaco. La palabra sístole significa contracción y empleo. La palabra diástole significa, o deriva de dos palabras griegas, enviar a un punto de. El ciclo cardíaco empieza cuando el nodo sinusal inicia el latido. El sistema de conducción, acabamos de verlo, como es que existe un retraso fisiológico de 0,1 segundos durante el paso de las aurículas hacia los ventrículos y que permite que las aurículas se contraigan primero, ¿no? Gracias a eso se conoce las bombas de cebado, que son las aurículas. Les presento el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco, como lo ven ahorita, vamos a explicar. El ciclo cardíaco son todos estos eventos mecánicos que van a generarnos cambios de volumen y cambios de presión en el sistema cardiovascular. Acá tenemos una sístole y en la diástole una segunda sístole. Todos los cambios que ocurren entre una sístole y una diástole es lo que se conoce como ciclo cardíaco. Como verán, la sístole tiene 4 etapas y la diástole solamente tiene 3. ¿Listo? Así cuando me lo presentaron a mí casi me desmayo, ¿no? Pienso que esa imagen también les está pareciendo a ustedes. Obviamente no hago así. Ahora yo con la especialidad que tengo manejo el gasto cardíaco, respuesta sistémica, índice cardíaco, flujo y todo lo demás. ¿Sí? Pero lo que yo necesito de ustedes es que conozcan acá 4 cosas fundamentales. La primera es que está la onda de color azul. ¿Qué cosa es la onda de color azul? Es la presión ventricular, es la presión que existe en los ventriculares. Dos, acá hay una línea ploma debajo de ella. Es la presión venosa, también llamada presión auricular. Tercero, hay una onda roja, que es la onda de volumen ventricular, es el volumen. Y la última es la actividad eléctrica que se registra en el corazón a través del electrocardiograma. Explico esto y ahí nos quedamos. Vamos a hacer el resto de la clase, la hacemos ¿listo? Por favor, esta parte es explicarlo, después si no, no lo van a entender. La onda azul, como les decía, es la onda de presión. Una cavidad que se empieza a llenar de líquido va a generar presión en sus paredes. Eso mismo sucede
en los ventrículos. Cuando le llega volumen de sangre, inmediatamente la presión empieza a subir. ¿Ok? En el proceso de la diástole, las aurículas se han estado llenando de sangre. Se va a producir la contracción auricular, que es la primera fase de la sístole cardíaca, la primera fase de la contracción auricular. En ese proceso de contracción va a generar un aumento de sangre en el volumen de sangre en los. Ese incremento de volumen genera un aumento de la presión. ¿Listo? Los dos ya están unidos. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pasa con la onda venosa, la que está en la aurícula? Como se contrae contra una resistencia, hay un flujo de retroceso hacia atrás que nos va a generar la onda A. La onda A venosa. ¿Ok? Muy bien. Y en el electrocardiograma, la contracción auricular se verifica a través de la onda E del electrocardiograma. ¿Listo? Muy bien. Después viene la primera fase de contracción auricular. La segunda fase es la contracción isovolumétrica. ¿Qué significa la contracción isovolumétrica? Bueno, yo quiero levantar esta mesa, lo primero que hago es, voy a pulsear, ¿no es cierto? Utiliza bastante ese término en terapia física. Voy a pulsear, pero en realidad su nombre es contracción isovolumétrica. Voy a ver cuánto de fuerza voy a utilizar para levantar ese peso. Lo mismo hace el músculo cardíaco, hace su contracción isovolumétrica. ¿Cuánto de fuerza voy a hacer de contracción para inyectar la sangre que me ha llegado? En ese momento de la contracción isovolumétrica es cuando se va a determinar la mayor presión en el cuerpo. ¿Cuánto es? 120. ¿Cuánto es nuestra presión arterial? 120. Por lo tanto, el volumen de sangre que le llegue al ventrículo va a determinar la presión arterial de la persona. ¿Sí? El volumen de sangre que nos llegue a los ventrículos determina la presión arterial de la persona. O sea, yo tengo ahorita una hemorragia, pierdo sangre, la sangre ya no regresa al corazón. ¿Cómo estará mi volumen de llenado? Pobre. ¿Habrá presión? No, el paciente termina en shock. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ahí viene la contracción isovolumétrica. La tercera fase de la sístole es la fase de eyección rápida. Como ya sé cuánto de fuerza, me contraigo en sincronía. Y entonces llega a su punto máximo la presión, al pico. Pero ya con esto se empiezan a abrir las válvulas aórtica y la pulmonar. Entonces la sangre es inyectada al. ¿Qué pasa con la onda ventricular de volumen? Tiene que descender. Muy bien. Aún así viene la fase de eyección lenta, que también es necesario para tratar de otro 20% que queda ser alcanzadas. En ese proceso, cuando el ventrículo se ha contraído y ha inyectado toda su sangre, cuando vuelve a su posición de relajación, ¿qué cosa va a generar en la cavidad? Presión negativa. Esa presión negativa hace que abra las válvulas y la sangre caiga de las aurículas nuevamente a los. Entonces ya se va a iniciar, por lo tanto, la diástole. Ahí viene primero también la relajación isovolumétrica, viene la fase de llenado rápido, una caída grande del volumen, ¿no? Y finalmente la verdadera diástole o llamada diástasis, que es el proceso de repolarización de ambos. ¿No? En todo este proceso, cuando se cierran o se abren las válvulas auriculares, es lo que vamos a conseguir los ruidos. ¿Cómo era el ritmo que dejó?
pum, pam, ¿cierto? No, como derecho. ¿Listo? El primero es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. El segundo ruido es el cierre de la válvula óptica y la válvula pública. ¿Okay? Todos estos fenómenos lo vamos a ver de forma dinámica, paso por paso, etapa por etapa, de acuerdo a lo que cada cambio. No obstante, tenemos que saber qué pasa con la onda de presión, qué pasa con la onda venosa, qué pasa con la onda de volumen ventricular, finalmente de ¿listo? Para terminar con esto, jóvenes señoritas, no olvidar, en el electrocardiograma tenemos la onda P, el complejo QRS y la onda T, ¿correcto? La onda P para nosotros significa la contracción de las aurículas. El complejo QRS significa la contracción de los ventrículos. Y la onda T es la repolarización de los ventrículos. Muy bien. Pero ahora me dirán, doctor, pero tenemos dos aurículas y dos ventrículos. Pero vamos a explicar de que el lado derecho maneja solo volumen, el que maneja presión es el lado izquierdo. Por lo tanto, la onda P de la aurícula derecha será más pequeña que la izquierda. Este complejo grande QRS representa más al ventrículo izquierdo, porque el derecho es tan pequeño que no se nota. Y lo mismo sucede con la onda de retorno. ¿Okay? Muy bien, jóvenes, ¿cuáles son las